Mejores instalaciones de la Escuela República de Venezuela en Zona 21. Los trabajos de remozamiento crearán condiciones más seguras y adecuadas para su desarrollo y aprendizaje. Disfruta con tu familia y amigos del Festival de las Luces, un proyecto que sigue iluminando con colores las zonas de la ciudad. Del 9 al 19 de marzo te esperamos en el Parque Navidad Zona 5, de 5 p.m. a 11 p.m. Alista tus accesorios, hidrátate bien y prepárate para el banderazo de salida. Estamos a pocos días de la carrera 10K Munihuate, un evento para los corredores de la ciudad, este 18 de marzo a las 7 p.m. Trabajamos por una ciudad amigable con el medio ambiente. La Municipalidad de Guatemala participará en el programa Nature for Cities. El propósito es incrementar estrategias de desarrollo urbano basados en la naturaleza. Te recordamos que el Dr. Móvil continúa visitando los barrios y comunidades de la ciudad, llevando atención médica gratuita, medicamentos, vacunación, servicios odontológicos y vacunación para perros y gatos. Consulta más información en la Alcaldía Auxiliar de tu zona, porque la ciudad es tu casa, juntos logramos más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto poder saludarlos una semana más. Esperamos que se encuentren muy bien y pues que en este día pues podamos culminar pues de la mejor manera con un tema nuevo. Siempre les pedimos por favor ahí su participación y que estemos muy atentos a todos los ejercicios que vayamos a desarrollar. Y pues también para poder ya iniciar vamos a darle la bienvenida a Miss Maya José. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Teacher Fede. Good afternoon. Welcome. I'm so excited to be here, guys. We got like a few classes, maybe just one or two more, and that's it. Thank you so much for your support, for being here with me like every Friday. So thank you so much. And let's begin with our class. Today we're talking about the future. We remember how we learned about the past and right? And how we use it, the grammatical rules. So we work the same thing with the future. Today we got future, the simple future, and continuous. We need to find the difference between them, when we need to use the simple future and when we use the continuous, okay? You're welcome, Nancy. Thank you so much for you guys, for your support, for everything. Ok, entonces les contaba, vamos a trabajar el día de hoy de nuevo tiempos, estamos tratando, ¿verdad?, de avanzar de los tiempos verbales y ya estuvimos hablando del pasado simple, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a trabajar del tiempo en futuro, ¿verdad? Les decíamos que pues ya son las últimas clases, entonces aprovechémoslas al máximo y vamos a dar un tiempito para poderles compartir la presentación. Si es tan amable, Teacher Fede, por favor. Ahí vamos a ver, vamos a tener un ejercicio también al finalizar para identificar ambos, ¿verdad? De cuándo utilizamos el continuous, cuándo utilizamos el simple y luego vamos a tener nuestra lectura, ¿verdad? El perder ese miedo a hablar, a esa pronunciación también. Ahorita, como les decía, ya que nos quedan nuestras últimas clases, vamos a aprovecharlas, ¿verdad? Cualquier dudita que ustedes tengan, algo que quieran aportar a la clase, bienvenido también. Muy bien, entonces, como les dije, vamos a estar hablando de primero Future Simple. Hay dos formas principales para expresar el futuro. A veces son intercambiables, pero que dice a menudo pueden tener significados diferentes. Acá lo vemos, ¿verdad? How do you use the future simple, the simple future? Veamos esas dos maneras, cómo podemos utilizarlo. Veamos si cambian, ¿verdad? Como dice acá al inicio. Vamos a empezar el future where. Vean ahí en nuestra tablita, en nuestra tablita que tenemos la short
form de cada uno de ellos en afirmativo y negativo. Recuerden que la forma corta solo es un lenguaje más coloquial, ¿verdad? Para ustedes no decir I will, pueden utilizar short form L. Por supuesto que algunas de estas short form a veces se nos complica la pronunciation. Entonces preferimos the long, right? And it's okay. Both are correct. Ambas están correctas, ¿verdad? La verdad que no es de que se utilizan la forma corta, ahí sí me entienden, y en como se escribe normalmente, no. Es lo mismo, ¿verdad? Existe una forma corta del verbo modal. Recuerden que el will es un modal verb, ¿verdad? Cuando nosotros en el nivel, los que estuvieron acompañándonos o tuvieron ya un nivel básico, sabemos de los modal verbs y will es uno de ellos, ¿verdad? Entonces dice que hay forma corta de will en el afirmativo como en el negativo. Por eso es que los tenemos acá divididos. I will. Vamos a ver primero todos los afirmativos. I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. El, you'll, held, shall, it, will, they'll. ¿Verdad? Es un poquito más complicado. La verdad que yo no soy como a big fan about the short form for in this, but we can use it. Tenemos entonces en negativo, forma corta, recuerden que cualquier estructura de una oración, de una frase en negativo, esta va a tener su auxiliar negativo, not. Tiene que estar, ¿verdad? Que sea un negativo. Entonces vamos, I will not, tiene dos formas cortas, me gusta únicamente la primera, I won't o I'll not, como ustedes se sientan cómodos. You will not, you won't. He will not, he won't. She will not, she won't. It will not, it won't. We will not, we won't. And they will not, they won't. Remember, you can use both, it doesn't matter. Short form, la forma corta, tanto en escritura como en pronunciación, como dice su nombre, es más corto, ¿verdad? Entonces, con la que ustedes se sientan cómodos. Entonces, veamos la estructura de las frases afirmativas en futuro simple. ¿Qué es lo que quiero? Yo les comentaba a otros chicos, acá lo importante es esta estructura. Media vez nosotros memorizamos cómo estructurar oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. En cualquiera de los tiempos que nosotros aprendemos, se nos va a hacer muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces la estructura es subject plus will, principal verb. Sujeto más will más el verbo principal. Veamos ejemplos porque siempre es más fácil cuando lo vemos, ¿verdad? Acá tenemos la forma corta entre los como corchetes esos. Si lo quieren utilizar, lo pueden hacer. I will call you tonight. Sujeto, will, y luego el verbo principal, en este caso es call, y ya pues lo que más complementa una oración, una frase. She will arrive late. El verbo principal, arrive, de nuevo, ¿verdad? They will be happy to see you. Aquí en este caso, be está funcionando como un principal verb, ¿verdad? Entonces, la estructura de las afirmativas siempre son súper sencillas. Veamos estructura de oraciones negativas. Future simple, simple future. Sujeto, will, nuestro auxiliar negativo, not, y el verbo principal. ¿Ok? Si se dan cuenta, los verbos, acá los principales, no están sufriendo ningún cambio, ¿verdad? I will not call you tonight. She will not arrive late. They won't be happy to see you. Remember, you can use the long form or the short form for pronunciation. It doesn't matter. It's correct. ¿Ok? Entonces, negativo, ¿cuál es el cambio que estamos haciendo en nuestra estructura? Perdón. Pegando el es el que nos va a identificar una frase en negativo. Y ahora las frases interrogativas, las preguntas, como nosotros ya lo sabemos, con cualquier pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Vieron que en afirmativo y negativo siempre empezamos sujeto, en este caso will,
cualquier otra oración, sujeto, luego el verbo, como esté estructurada, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que estemos trabajando. Para cualquier pregunta, para estructurándolo, hacemos cambio de posición. ¿Verdad? Vamos a girar, vamos a girar, vamos a cambio. Entonces ya no va a ir el sujeto primero, sino que va a cambio. Simple. The simple future ahí va a aparecer will primero, más el sujeto y igual nuestro verbo principal. Y por supuesto no puede faltar my question mark. Right? We need it. It's a question. Remember, in English, we just write at the end of the sentence, at the end of the question. In Spanish, we use an open question mark and a closed question mark, right? But in English, just the last one, at the closed question mark. Es lo único. En inglés es ese cambio, ¿verdad? No es de que ellos no quieran ponerlo al inicio, sino que la gramática es de esa manera en preguntas en inglés. Solo al final su signo de interrogación. Veamos entonces oraciones o preguntas con esta estructura. Will you call me tonight? Will she arrive late? Will they be happy to see you? You see, we got same phrase, but we change it. First is an affirmative phrase, then it's a negative phrase, and then a question. But we use the same phrase, and you see the changes, the structure between each one, right? Vemos ahí la estructura entre cada una y cómo obviamente al hacer una interrogación, pues estamos preguntando, ¿verdad? Nuestra respuesta es diferente a como puede ser en una afirmativa, en una negativa. Vamos siempre trabajando el futuro, pero ahora going to. Ya pasamos will, veamos con going to. ¿Qué equivale a qué? Going to equivale a ir a en español. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes vean going to, ir a. Veamos la estructura nuevamente, pero ahora con going to. Atentos ahí, vean ese cambio. Sujeto. En este caso necesitamos un auxiliary verb, que va a ser to be en este caso, plus going to, y también necesitamos un verbo principal, ya que to be está actuando como auxiliar. Recuerden que el verbo to be, have, and do pueden ser auxiliares y verbos principales. Cuando ellos casi siempre están como en un auxiliar, necesitan de un verbo principal porque ellos hacen complemento, ¿verdad? Entonces así es como se juega. Por eso acá, como sí es un auxiliar, también hay verbo principal. Entonces, esta es la estructura con going to, always talking about the future. Examples, I am going to call you tonight. It's easy because the verb, the principal verb, it's in the base form. Doesn't change. So that's why it's easy. Me gusta el futuro porque si ustedes ven el verbo principal no está sufriendo ningún cambio. Pero los podemos utilizar como nosotros sabemos los verbos. Recuérdense que ya hemos visto bastantes cambios que pueden sufrir, pero vean en el future, con que ustedes memoricen la estructura correcta con will y con going to, ahí vamos a estar muy bien. Y si se dan cuenta, observen bien, we got the same phrase. Tenemos la misma frase, pero vean el cambio, vean cómo se estructura ahora con going to. Puede que cambie su significado, ¿verdad? Como vimos al inicio. She is going to arrive late. They are going, just let me move this. They are going to be happy to see you. Same phrase, but now is using going to. So we need work in this structure. Let's see with negative phrases. Again, subject, auxiliary verb in this case is to be. The auxiliary negative not. And then going to and a principal verb. ¿Ok? Lo mismo, el auxiliar negativo en oraciones, en frases negativas, chicos, van a ir en todos los tiempos. Él va a acompañar este not, va a estar en todos los tiempos. Es importante. Entonces veamos la estructura con ejemplos. I am not
going to call you tonight. She is not going to arrive late. They are not going to be happy to see you. Again, I'm sorry, I know repeat this a lot, but it's the same phrase. But look at the change. Look at the meaning now. Maybe can be changed. And for the last one, interrogative sentences. Let's look at the structure again. We know we switched the positions. No more subject first. Now it's auxiliary verb, then subject. ¿Ok? Continuamos con going to, el verbo principal, si hay algo más de complemento en la frase, y luego su question mark, que no puede faltar, ¿verdad? Are you going to call me tonight? Is she going to arrive late? Are they going to be happy to see you? Now it's a question. My phrase turns in a question. ¿Ok? Veamos esos cambios que sufrieron desde que iniciamos con will, ahora estructurando con going to. Para acciones o eventos inminentes podemos decir about to, a punto de, ¿verdad? Porque recuerden que estamos hablando en future. We don't know yet what can happen, right? Entonces, pero hay acciones o eventos inminentes que maybe ya pueden estar a punto de pasar, por eso esta preposition about to puede funcionar, ¿verdad? Que viene siendo la misma estructura de going to. Veámoslo. I am, ¿se recuerdan? Sujeto, el auxiliary verb, y luego en este caso ya no va a estar going to, sino va a ir about to, leave. I am about to leave. Estoy a punto de irme. No ha pasado, but almost happened. And we're still talking about the future, right? Entonces, por eso, ese es el cambio que podemos utilizar. Por ejemplo, si ustedes ya quieren decir algo que ya va a pasar, not yet, but almost about to. Cambiamos la estructura con quitamos going to y colocamos about to para estas acciones o eventos inminentes. The concert is about to begin. ¿Verdad? Que dice misma estructura que going to. Ahora sí, súper importante. Veamos los uses. Las formas will and going to se utilizan para expresar el futuro, ¿verdad? La diferencia entre going to and will es el sentido de planificación y probabilidad de que suceda una acción. En general dice que vamos a utilizar going to para planes concretos, ¿verdad? Cuando estamos seguros de que algo va a suceder. O sea, si ustedes están 100% seguros que se van a ir de viaje, going to. But you're not sure, I will. I will, but vendría siendo como si lo queremos ver de esta manera, como un maybe. Maybe, but I'm not sure about it. But with going to, you're sure about it. That can happen at the future. Es la diferencia en ellos, ¿verdad? Entonces, con going to, planes concretos, cuando ustedes están seguros de que algo va a suceder. Vamos a ir describiendo y cuándo podemos utilizar will, going, a ver qué tal, ¿ok? Recuerden que si tienen alguna pregunta, ahí con muchísimo gusto pueden levantar su manita. Número 1, primer uso. Dice que se usa will con acciones voluntarias. ¿Qué son estas acciones voluntarias? Let's look at the examples. Will you help me move? ¿Me ayudarás a mudarme? Recuerden que we're still talking about future. It's future, right? Entonces, por eso will and going to todavía no ha pasado. Pero cada uno significa algo diferente. You help me move. They will clean their rooms. She won't work with Paul. Entonces, acciones voluntarias. También dice que vamos a utilizar will para expresar una promesa. When I am president, I will lower taxes. That's not true, but it's a promise. He promises he will call when he arrives. Vemos ahí el, ¿verdad? Entonces, que están expresando promesas.
Ok, ¿y qué utilizamos? Will. Obviamente en la primera opción todavía no es presidente. Si llega a ser, él puede que lo cumpla o no, pero es una promesa que está haciendo él para que logre pasar eso, ¿verdad? Que él sea presidente. Entonces ya tenemos dos usos para will, acciones voluntarias y para expresar una promesa. Ahora vamos con going to. Ya habíamos visto que going to es cuando nosotros sabemos planes concretos, estamos seguros. Esto es lo que dice acá, ¿verdad? Se indica la intención de hacer algo. We are going to have a party tonight. Richard is going to take an English class. Are they going to play football later? ¿Ok? Intención de hacer algo. Decía, ¿verdad? Que teníamos que estar como que fuera algo concreto, algo seguro. Se pueden utilizar ambos, will o going to, para hacer predicciones. Cuando hay evidencia de que algo va a pasar, ¿verdad? Es diferente. Predicciones, ahí vendría siendo como ese, puede que sí, puede que no. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué podemos usar los dos? Si going to es algo en concreto, pero ustedes ya saben el inglés, entonces para hacer predicciones, ambos, will or going to. Si es ahora, si es algo seguro, ahí sí, going to, únicamente. Veamos el ejemplo. It will be a great party. It is going to be a great party. And we got the same meaning. Será una fiesta genial. No hemos llegado a la fiesta, no se ha terminado la fiesta. Estamos diciendo que puede ser una fiesta genial. ¿Verdad? Entonces, y en ambos significa lo mismo. It will be a great party. It is going to be a great party. Remember, estamos respetando la estructura de cómo vimos afirmativas en ambas cosas, ¿verdad? En will and utilizando going to. Siguen respetando la estructura. Eso es lo importante acá. Que nosotros memoricemos la estructura afirmativa, negativa, interrogativa de will y la estructura de los tres tiempos, ¿verdad? Con going to. Eso es lo importante, porque acá nuestros ejemplos siempre respetan esa estructura. Existen algunas situaciones en las que nosotros usamos el presente continuo o el presente simple para expresar acciones en el futuro. ¿Verdad? Dice que son algunas situaciones que vamos a hacer ese cambio. Utilizar el presente, pero son acciones en futuro. Veamos como qué ejemplos. Primero, usamos el presente continuo para acciones seguras en el futuro cercano. Lo vimos, ¿verdad? Sarah is arriving, ing, because it's continuous. Sarah is arriving tonight. I am going to the doctor this afternoon. Acciones seguras en un futuro cercano, perdón, porque pasa en el mismo día. No ha pasado, pero va a pasar en ese mismo día, ¿verdad? Sabemos que Sara llega esa noche. Imagínense, es lunes y va a llegar el lunes en la noche. Por eso es futuro cercano, en ambos ejemplos. Número 2, dice que vamos a utilizar el presente simple para eventos programados en futuro próximo y horarios de tren, vuelos, etcétera. Cualquier horario que sea como de un transporte, ahí va a ser un presente simple, pero porque está programado en futuro próximo. De nuevo, ¿verdad? The party starts at 9 p.m. The train leaves at 10 a.m. Entonces, siempre van a haber excepciones y este es el caso, pero siempre estamos hablando future, solo que no estamos utilizando la estructura que vimos. ¿Por qué? Porque son futuros cercanos. Entonces, se trabaja con cualquiera de estos dos presentes, pero porque es un futuro cercano. You know, English got a lot of exceptions and these are ones, right? The future doesn't happen yet, but it's closer. ¿Verdad? Entonces, ahí terminamos. Recuerden, importante en esta lección que nosotros veamos y que recordemos las estructuras. Importante también recordar para qué usábamos will,
¿Para qué usábamos going to y en alguna acción que podamos utilizarlos a los dos? Siempre les digo, traten de tomar como palabras claves para recordar when I can use will and when I can use going to. And of course, if you want to use it, try remember the correct structure for that ones. If it's will, remember how we use will. If it's going to, it's different. That's really important in this lesson. Remember and work correctly the grammar, the structure, please. Okay? Entonces, como les decía, en este tema traemos tanto el futuro simple como el continuous. El continuous siempre tiene que ir apoyando y ser parte de un tanto en pasado, en presente, en futuro, tiene que estar continuous. Porque tenemos que saber diferenciarlos, ¿verdad? Vamos entonces ahora con future continuous, el futuro continuo. Recuerden que estos tiempos, la verdad, no son difíciles. Hemos hablado nosotros siempre en la clase que obviamente nos va a gustar lo más fácil, pero créanme que cuando uno ya los estudia y logra entender la diferencia, ya no se complica. Veamos las reglas gramaticales primero para iniciar mi future continuous. Form. Dice que para formar el continuo, vuelve a aparecer will, pero ¿qué tiene acá? Will be. Going también está, pero está con be going to. Esa es la forma. Así tenemos el continuous. Entonces veámoslo. Por supuesto, subject. En este caso, ellos son auxiliary verbs. Y luego el principal verb, but because it's continuous, ing. The gerund, when you hear gerund and continuous, you know it's ing. Sabemos, cuando dicen continuo, ing. Ahí no hay pierde. Y es el más fácil, ¿verdad? En pronunciación y en todo, a diferencia cuando trabajamos el ed, que a veces se nos olvida esa pronunciación, pero cuando ustedes escuchen gerundio continuo, en cualquier tiempo, ing. Ahí va a aparecer. Tenemos algunos ejemplos de principal verbs using ing, talking, eating, learning, doing, going, ¿verdad? Lo vemos y vemos la manera de los auxiliares dependiendo del sujeto. Con I, el auxiliar me quedaría will be y en auxiliar con going to, siempre el verb to be, am going to be. ¿Verdad? Con estas tres personas, perdón, con I de esta manera. Ahora cuando es auxiliar con he, she, and it es will be, siempre is going to be. Luego con you, we, and they will be. Ahora con going, obviamente sabemos que el be en este caso es are. Entonces ponemos are going to be. ¿Verdad? Y los verbos principales en este caso, ing. Veamos la estructura de este. Recuerden acá a memorizar las estructuras para identificarlos también. Si hacemos en algún ejercicio, identificar. Necesito utilizar continuo o el futuro simple o el perfecto, ¿verdad? Entonces veamos affirmative sentences. Es un poquito más largo porque vamos a ver las dos estructuras. Recuerden que el continuo puede ser con will be o going to be, ¿verdad? Entonces veámoslo con will. La estructura con will es sujeto más will be más el verbo principal ing, ¿verdad? Y con going to be es sujeto, verbo auxiliar, por eso es que en el ejemplo teníamos am, is, are. El be es un auxiliar ahí, ¿verdad? Y luego going to be, principal verb with ing. Las dos estructuras específicas para will be y para going to be. Veamos ejemplos. Vean cómo podemos, is the same phrase and we can use both. Got the same meaning. I will be talking or I'm going to be talking. Estaré hablando. Recuerden que cuando ya hacemos el cambio a español, no va a ser exacto como nosotros cada una de las palabras, pero se entiende, ¿verdad? He will be eating.
He's going to be eating. They will be learning. They're going to be learning. And it's the same meaning. Just choose the easy one for you, you guys. Sí, presente progresivo. Perdón, Eduardo, no lo había visto. Así es. The progressive, yes, that's ing too. Gerundio y los continuos en los tiempos y el presente progresivo es plus ing. Así es, estás en lo correcto, Eduardo. Muy bien. Entonces vean las estructuras. Este está más fácil, ¿verdad? Veamos en negativo con ambas estructuras. Sujeto plus will. Siempre es auxiliar negativo. Not. Be. Luego el verbo con ing. Vean este negativo. Este negativo está larguito, ¿verdad? Y tenemos que estructurarlo correctamente. Recuerden, es future continuous. El futuro continuo, estructura negativa. Sujeto, will, separamos, ¿se dan cuenta? Y esto es importante. Por ejemplo, también con have got. Cuando uno trabaja have got, y cuando es negativo, sufre este cambio que tiene este acá. Porque vimos que el futuro continuo decía que era will be, ¿verdad? Y ustedes dirán, Miss Majo, ahí no está junto. Cuando es negativo, este auxiliar negativo va a ir en medio. Los va a separar. Y lo colocamos ahí. Este not se coloca ahí con will. Con will. Hacemos ese cambio. Ya no es will be, not. No, va a ser sujeto, will not be. Esa es la estructura correcta en continuo con will. Veamos la estructura con going to be. Ahí no sufre ese problema. Está el sujeto, el auxiliar to be que estamos trabajando, auxiliar negativo not, going to be y luego su verbo con ing. Pero con will hacemos ese cambio porque vean la estructura de afirmativo. Era will be. ¿Verdad? Entonces, bastante cuidado ahí cuando ustedes estructuren una oración en negativo y en un futuro continuo utilizando will, tiene que ir en medio. Sujeto will not be. Will not be. O su forma corta, won't. Won't. ¿Verdad? Eso es importante. Veámoslo con ejemplo. I will not or I'm not going to be talking. Veamos significado, el mismo. ¿Verdad? Solo quiero que a la hora de que ustedes vayan a estructurar con cualquiera de ellos dos, recordemos esto de will, ¿ok? He won't be eating or he's not going to be eating. Vean las short forms utilizadas correctamente, ¿verdad? They will not be learning. They're not going to be learning. ¿Qué significa? No estarán aprendiendo. Ellos no estarán aprendiendo. ¿Verdad? Si lo queremos pasar en español así completamente. Ellos no estarán aprendiendo. Recuerden, perdón, que estamos hablando de future. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hacemos esto. Muy bien, vamos con las interrogativas. Estamos estructurando de nuevo. El cambio siempre va a pasar. El cambio de posición en preguntas, eso es parejo, ¿verdad? No importa qué tiempo, qué clase de pregunta, ese cambio de posición va a ir para convertir en pregunta. Entonces, para will, verbo auxiliar primero, ¿verdad? Que en este caso, ¿quién es? Es will. Luego va el sujeto y luego be. También separamos aquí en interrogativo a will. Entonces, bastante atención. No vamos a decir will be y luego un sujeto. La persona de que vayamos a hablar. No, la gramática estaría incorrecta. Pero entonces, verbo auxiliar, solo will, sujeto y luego be. Por supuesto, luego su ing. Veamos con going to be. Es el verbo auxiliar, o sea, el to be. El sujeto going to be plus ing.
es más fácil de estructurar, ¿verdad? Muy parecido a cómo estructuramos todo. Ahora, ustedes ya lo saben, con will en negativo e interrogativo lo van a separar. Van a separar a will be. En negativo, el auxiliar negativo not va a ir en medio de ellos y en interrogativo va a ir will, sujeto y luego be. Veamos ejemplos para que nos quede más claro. Will you be talking? Imagínense que lo dijéramos. Will be you talking? Sounds good. Verá, hemos platicado con Silvia, con Briseida, que hablamos de eso. Para mí, mis majos, se escucha bien. Y es cierto, pero gramaticalmente estamos estructurando estas frases correctamente ahí. Eso es lo importante. Y si no está estructurado correctamente, está incorrecto. Gramaticalmente estamos mal, ¿verdad? Entonces es importante con estos tiempos. Will you be talking? Are you going to be talking? Will he be eating? Is he going to be eating? Will they be learning? Are they going to be learning? ¿Verdad? Y en cada una tenemos un mismo significado. Pero, ¿qué es lo? No quiero decir complicado porque no lo es. Solo tratemos de recordar la estructura correcta en negativo e interrogativo con will. Que ahí sí lo separamos. Ya no van a estar juntitos como en afirmativo. Will be. ¿Verdad? Cada ellos sufren ese cambio. Por supuesto que tenemos usos también de ellos, ¿verdad? Que son importantes para saber cuándo utilizarlos. A diferencia, ¿verdad? De la lección que acabamos de ver del futuro simple, dice que las dos formas del futuro continuo significan casi, almost the same, y que pueden ser intercambiables. Por eso vimos todos los ejemplos de nuestras oraciones con ambos, ¿verdad? Y vimos que significaban lo mismo. También los usos del futuro continuo son los mismos del pasado continuo, pero por supuesto en el futuro. Obviamente, ya no estamos en pasado, ¿verdad? Sino que en future. ¿Pero qué dice? Que son los mismos usos. Si recordamos la lección del pasado continuo, podríamos recordar los usos. Entonces sabemos que en un futuro continuo va a ser el mismo uso, solo que en el futuro. Primero tenemos que el futuro continuo describe la acción que estará en desarrollo en el futuro y que será interrumpida. ¿Se acuerdan que lo vimos? Algo iba a llegar a cortarlo, ¿verdad? El verbo que interrumpe está en presente simple. ¿Ok? Entonces, este es un primer uso del futuro continuo, que por eso dicen que es igual que el pasado continuo. Veamos el ejemplo. Jose will be watching the news when you call. Or you can say, Jose's going to be. Remember, it's just a short form. It's a short form, ¿ok? Es lo que hicimos acá en la siguiente. Con going to be es solo Jose's is just a short form. Jose's going to be watching the news when you call. Will it be raining when I leave? Or is it going to be raining when I leave? It's the same, but you can choose whatever you want. Que decía que iba a ser interrumpida. ¿Verdad? José estará mirando las noticias cuando le llames. Y teníamos esa oración, ¿se recuerdan? Entonces, por eso es que las ponen así muy parecidas, porque dicen que los usos del continuo en pasado y en futuro son los mismos. Obviamente lo que va a cambiar es que uno está en pasado y el otro va a estar en futuro. Otro uso es que el futuro continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el futuro. Paula will be living in Spain next April. Or you can say it, Paula's going to be living in Spain next April. Acciones en un tiempo específico, pero ahora en el futuro. No que ya pasaron, sino que aún no han pasado, ¿verdad? Acá tenemos will still be working at 10 o'clock tomorrow night. Or we're still going to be working at 10 o'clock tomorrow night. ¿Qué significa? Todavía estaremos trabajando a las 10 de la mañana por, let me see, 10 o'clock. Todavía estaremos trabajando a las 10, no, por la noche, can be EM.
¿verdad? Entonces, acciones en un tiempo específico, en este caso lo que cambia, que es en el futuro. Entonces, sí, los usos en el pasado continuo que en el futuro continuo son los mismos, solo que va a cambiar el tiempo, ¿verdad? Y sí que no nos podemos equivocar. Por eso el continuo siempre es más fácil que un presente simple. A pesar de que es presente simple, vimos los usos. Vimos que will sí lo vamos a utilizar para ciertas cositas. Solo había una cosa para utilizarlo a los dos, will and going to, y que había uno para going to, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ahora, en el uso del continuo, vemos estos dos nada más y son más fáciles. Obviamente, ahorita que vamos a trabajar nosotros ejercicios, lo que necesitamos recordar, la estructura, pero también cuándo lo utilizábamos, ¿verdad? Porque ellos nos van a dar un texto y nosotros tenemos que utilizarlos. Recuerden que en algunos sí sufría cambio el verbo dependiendo la persona, aunque en este futuro casi no, el verbo nunca sufrió el cambio. Solo vimos en una como nota que había y ahí sí cambió, pero creo que no lo vamos a encontrar acá. Entonces vamos a hacer el ejercicio, es el futuro y vamos a ver qué tal nos va. Siempre en futuro, el que ustedes consideren que necesitan utilizar. Veámoslo ahí. Entonces acá yo tengo, déjenme ver dónde puedo mover esto. Ahí está. La primera, by the end of this month, el verbo tenemos que es move to our new house so you can come and stay after that. Siempre, como hemos platicado, chicos, bastante atención en todo el contexto para ahí lograr identificar cuál tiempo necesito utilizar yo. ¿Verdad? ¿Cuál tiempo necesito utilizar? ¿Cuál creen ustedes? Tengo opciones will be moving, will have moved, will be moved o will move. Puede sonar correcta con cualquiera, pero tratemos de hallarle sentido a lo que nosotros estamos hablando. Eduardo piensa que es green. Karina dice red. Observen bien todo el contexto para que lo que vayamos a poner. Blue. The blue one will be moving. Okay. The blue one. The blue one Will be moving. will be moving. Okay. By the end of this month, we will be moving to our new house so you can come and stay after that. Veamos qué tal. Recuerden, si hay algún error, no se desanimen. Acabamos de ver este tema, ¿verdad? Todo esto lleva tiempo el estructurarlo, saber y también los usos. Muy bien, ahí ya lo coloqué. Tenemos que darle a ver qué tal. Déjenme ver en el chat. Teníamos varias opciones. La verdad que en el chat también estábamos ahí indecisos. Veamos qué tal. Probemos con the blue one. No. Y tampoco en este caso no era will move. Ya no me dio tiempo de decirles las otras. Veamos la siguiente, no se preocupen. This time tomorrow, my parents, observen también a la persona, en la persona que estamos hablando, porque eso ayuda también a estructurar. Nuestro verbo es fly over the Atlantic or on their way to Boston. This time tomorrow, my parents. ¿Cuál creen? Will be flying. Will be El flying. verde. The green one, okay. Yeah. The green one in the chat, Gabby. Let's see you guys. Excellent, yes. Muy bien, ahí vamos, chicos. Ahí vamos muy bien. Next one. Rob's exams are in May. So he, acá tenemos a do. So he, them all by the 1st June. What do you think? Will have done.
will have done. Rob exams are in May, so he will have done. Okay, ¿qué creen ustedes? We will be fine. The person también en este caso y la estructura. Acá estamos, recuerden, compitiendo, ya sea en el futuro como simple o perfecto que podríamos tener. Will do. Me colocan por aquí. Rob exams are in May, so he will do them all by the 1st June. Will be doing. Will be doing. Will have Rob done. will have done. Will have done. Will have done. And, okay, let's try. Me dijeron will have done. Rob's exams are in May, so he will have done them all by the 1st June. By June 1st. Veamos qué tal. Acá, por ejemplo, también la persona y cómo íbamos a estructurarlo podría ayudarnos. Vemos que aquí, yo sé que para ustedes dirá, ay, Miss Majo, pero no nos enseñó con have, pero estos verbos modales, nosotros ya los hemos visto, ¿verdad? Los verbos también be, do, and have han estado, ¿verdad? Están presentes ahí en cualquier tema. Muy bien, will have done. Siguiente, hopefully you, nuestro verbo es read, hopefully you, the book I lend you by the next time we see each other. Toda la estructura. Will be vean, reading. hopefully you will be reading. ¿Escuché por ahí? Hopefully you will have. No, sigue siendo read. Si decimos read es past. Aquí la pronunciación es si es esta, estamos bien con read. Acá en el chat María Orozco me coloca will be reading, are reading, me ponen por acá. Hopefully you. Tenemos varias opciones. Read? No. Will read. Will read. Will Hopefully, read. Ah, yo Will dije be read. reading. Will have read. will have read. Read. Ujú. Will have read. Will Will read, read. will read. Tenemos varias Will read. opciones. Veamos. Bueno, aquí en el chat también bueno, no, tenemos dos. Pamela y Suri que dicen will read. No podemos decir read porque si pronunciamos de esta manera, ¿qué creen que ya siempre estaríamos trabajando en un futuro? Muy bien, ¿cuál elegimos? Porque tenemos varias ahí opciones. Vamos a decirnos la mayoría, y escuché aquí también a los que activaron su micrófono que dijeron will read. Veamos qué tal. Quiero ver acá, will read, dicen por acá también. Ok, let's see. Hopefully you will read the book I lent you by the next time we see each other. Let's see. Let's see. La otra opción que nos habían dado, alguien coloca will have read. Andy. Vamos a ver qué tal. Veámonos con will read. Y si los demás tenían razón, ¿verdad? Will have read. If the match starts at 7 p.m., nuestro verbo es play, until 8:45 at least. Si el partido inicia a las 7 p.m., tenemos nosotros y el verbo es jugar. Hasta las Will 8:45 al menos. We will play until. We will be playing.
will be playing. Recuérdense Nosotros estaremos jugando. que era el Ujú. continuo. Are Los- playing. Are Will be playing. playing. If the match starts at 7, va a iniciar, ¿verdad? El partido. Si el partido inicia a las 7, will be playing, will be playing. okay, veo ahí, will be playing until 8:45 at least. Let's see, para allá no, number 2 dicen por acá, Karina. Are playing, dicen algunos. If the match starts at 7 p.m., we are playing until 8:45 at least. Pero creo que la mayoría elige will be playing. Number 2, are playing, dicen algunos acá. Team Marín de Will dos. be playing. Which one, Daniel? Will be playing. Will be playing, ok. Esa es la que tenemos ahí. Vamos a ver qué tal. Aquí, tal vez a nosotros en estas, cuando es así, muy bien. A veces nos confundimos un poquito porque nos basamos en el sujeto y pensamos, pero recuerden que es otro tiempo, es un futuro, ¿verdad? No estamos hablando en ese ratito, sino a futuro. Estaremos, ¿verdad? En las oraciones así estaba. Hagamos la última. In a year's time, they, el verbo es build. In a year's time, they, the new road, and will be able to get to work much quicker. Will be building, will have build, be will have building. built, We'll be building. will We'll be be building. building. Yes. Birthday though. Will have built. Choose will. The green one. Will have built. Will have built. built. The purple Will have one. build. Escucho que quieren the purple one, right? What do you think? In years' time, they will be building the new road and will be able to get. That doesn't happen yet. No ha pasado. Eso es lo importante. Recuerden que estamos en future. In a year's el verde. time is the green one. Okay. Yeah. I No, hear the is orange one. the Miss, but I think build is in the past verb. No, Participle. sí, pero es en pasado, no. It changed because it's an irregular. Yes, that can be Yeah. changed. Mhm. That happened with the irregulars. In this case, we're talking in future. And if you notice all the examples and you notice the verb, what happened with the verb? Doesn't happen, right? Siguen siendo como infinitive, siguen quedando como en la forma en que nosotros los conocemos, ¿verdad? Por eso les dije que en el futuro ese era como lo fácil el verbo, pero sí necesitamos estructurar y recordar que es futuro. Will be building. Will No, eso está en have, presente continuo. Will have built. Es el rosadito. Moradito. el moradito. I think so. Yes, purple. It's the purple one. Ok, solo déjenme ver. Auri Morales, good afternoon, bienvenida. Bienvenida, Auri. Ya en unos momentitos, este va a ser el último que vamos a hacer y vamos a compartirles el link y otra información importante. Veamos qué tal. You choose the purple one. Let's see. And I can say something later. Excellent. Yes. It's an irregular, so we got more, but we don't have more time for that one. Okay, something important. Let's try, like in all the concepts, the verbs we have regulars and irregulars, right? That's really important too. I know we don't talking about a lot of that, but it's important all the time. And in this case, because we're using have, that's why the verb change. ¿Verdad? Porque en este caso, will, auxiliary, have, era el principal, and build solo era como un complement. Entonces, en este caso, él sí tenía que sufrir el cambio, porque es irregular.
¿verdad? Entonces, por eso las estructuras son importantes. Hay auxiliares principales, en este caso have funciona como un verbo principal. Do, have, and be, ellos pueden ser tanto verbos auxiliares como verbos principales. Entonces hacen la función ahí de verbo, en este caso have, de verbo principal. Exactamente. Muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar ahí y vamos a compartirles su link de asistencia y también información que queremos compartir con ustedes. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos a tener una lectura. So I need 7 volunteers. Remember, read help us a lot, like we said, and we're talking about the pronunciation. So 7 volunteers, please. Remember, take your time. Follow the punctuation. If you find a period, make a long pause. It's a comma. It's a short pause. If you got an exclamation mark, do it with your face, right? If it's a question, too. Okay, excellent. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excellent. Even we got 8. Vamos a ver, ahí podemos volver a repetir algún párrafo. Lo tengamos dividido, recuerden, por párrafos. Así que vamos a intentar. ¿Se acuerdan? Last week we read about the Dobson family and how they met, right? You remember that? So we're still talking about them. But today is a typical day for the Dobson family. So let me see my first. I got Briseida here. So Briseida, go ahead. Remember, if you're not sure about one word, about the pronunciation, please tell me. Okay. Mark and Daniela work hard all day during the week. They like to wake up early so that they can leave the house before rush hour. Traffic in Miami is very heavy, and a daily I don't know the word. It's a commute. It's a commute to work can be quite stressful. By leaving the house early in the morning, they beat the traffic heading to Miami. Excellent. Thank you so much. Remember, just when what correction, Briseida, this is heavy. Heavy. Yes, one thing about when you found 2 vowels together, you guys, when you find 2 vowels together, of course, sometimes it's the same vowel and in other cases it's a different vowel, but we make a long sound in that case. And of course, it's just one sound. It doesn't matter if we got different vowels, it's just one sound and it's a long sound. For a very more specific, in this case, we got E and A. So we use, in this case, he. Heavy. That is a long sound and it's the short Heavy. sound for the E, right? Entonces, siempre, chicos, lo voy a decir en español también, que ustedes se encuentren, y eso es para todos, 2 vocales juntas, siempre el sonido va a ser largo. ¿Se acuerdan que en nuestra primera lección estuvimos hablando de los sonidos de las vocales? Short and long sound. Vowel makes 2 sounds. So, in this case, en este caso, 2 vocales juntas, sonido largo. Es un sonido largo, ¿ok? So thank you so much, Briseida. Thank you, Miss. Muy bien, let's continue with Silvia Aguilar. Go ahead. Are you there, Silvia Aguilar? Good afternoon, I'm sorry. Hello, good afternoon, it's okay. We are Mark, ¿verdad? Yes, please. Okay. Mark and Daniela usually pack their lunch and take it into the office. Eating in restaurants every day can get expensive and is not very healthy. Taking their lunch to the office 3 to 4 times a week allows them to save money and eat healthy home-cooked meals.
Excellent. Love the pronunciation. Excellent work. Let's continue with Thank you. Silvia. Just Silvia. Hi, Miss. Hello. Okay. After work, they get home around 6 p.m. They are usually very tired after a long day at the office. As soon as they get home, they sit down to watch the news and talk about their day. They usually sip some coffee while they chat and perhaps munch on a few cookies. I can't Excellent. pronounce Okay. that word. Which word? Perhaps. Perhaps. Yeah, perhaps. Perhaps. Remember, H make a sound in English, right? In Spanish, the H doesn't have sound, but in English, H is. Entonces, siempre que ustedes encuentren H, hay sonido. En inglés sí hay. Entonces, acá es perhaps. Se escucha ese perhaps, ¿verdad? Otra cosita, Silvita linda, just one correction, remember, and I know can be hard, but we can do it. The U sound, that sound for U, doesn't exist in English. So for the word, this word, we don't say usually. No, we say usually. The long sound for the U. Usually. ¿Ok? Porque recuerden que no hay sonido de U. Como U en sí, no hay. ¿Verdad? Pero muy bien, Silvia, lo escuché muy bien. Y la verdad que hiciste bien, manejaste bien. Viste esa palabra nueva, no estaba segura y escuché bien la pronunciación. Thank you, Miss. Ajá. Y en este no era much porque tenemos una M-U-N. Munch. Munch. Remember? I can't see very well, Miss. I'm sorry. Ahí lo voy a hacer más grande la próxima. Pero sí, ¿verdad? Y a veces solo damos como una miradita y pensamos que es esa palabra, pero estuvo bien. ¿Verdad? Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con David. David Chilel, por favor. Okay, good afternoon, teacher. Hello, good afternoon. Let me move on the correct place. There Okay. you are. That one. The kids get home from school a little earlier until their parents get home. They watch TV or play on the computer. Mark and Daniela have 2 kids, James and Adriana. James is 12 and Ariana is, James is 11 and Ariana is 12. Excellent. James usually has soccer practice after school. Ariana has tennis practice. Excellent, David. I love it how you fix it. You saw the word until and you once say the sound for U, but then you fix it. Excellent, excellent work. De eso se trata, ¿verdad? Por eso les digo, es difícil porque miramos una U y pensamos until, ¿verdad? Nos pasa a todos, pero excelente trabajo, lo corrigió, ¿verdad? Y como siempre en las lecturas vamos a encontrar números y los números a veces son como hay una piedrita para nosotros porque el recordarlos, pero como les digo, todo es práctica, ¿verdad? Todo es práctica. Acá David también se dio cuenta que era 11 y luego corrige y el otro sí era 12, ¿verdad? Entonces, excelente trabajo. Vamos, Thank you. you're welcome. Vamos con Brenda Valverde. Good afternoon, teacher. Hello, good afternoon. At 7 o'clock, they all take walk outside. The weather in Florida is sunny and hot most of the year, but the evening are usually very pleasant. They usually walk to one of the nearby park and play with the frisbee. They have a chance to get some exercise and take some fresh air. For Mark and Daniela, sitting in at the office all day is not very healthy way to spend the day. So they have made their evening walks part of their routine. Thank you so much. Just a few corrections, and maybe because we don't use that word a lot,
This pronunciation is nearby, Nearby. nearby. Remember, we got two vowels together, so it's a long sound. Nearby, nearby, nearby. And another case for that two vowels together is the word aire, air, air. It's long, air, para aire, fresh air. Ujú. Ear. Yo sé que los sonidos de las vocales a veces es complicadito, pero ahora ustedes ya saben, dos vocales juntas, chicos, la alargamos y no tienen que sonar las dos vocales, ¿verdad? Así como acá en nearby estamos haciendo solo y el sonido largo de la vocal E, nearby, ¿verdad? Entonces, ahí es con práctica. Muchísimas gracias, Brenda, pero la verdad, muy bien lo demás. Solo estas palabritas que a veces, ¿verdad? No las hemos utilizado mucho. Thank you, teacher. You're welcome. Eduardo Negreros, adelante. Thanks, teacher. Okay. After they get home, the children sit down to finish their homework. Danelia gets dinner ready while Mark helps the kids with their homework. At 8 p.m., the family sits down to a light dinner. After dinner, the children finish up their homework and go to bed. Excellent. Eduardo, I love it how you want to start quickly, but then you come down and use the punctuation. That was great. Excellent. Thank you. Excellent, ¿verdad? Y es lo que les digo, chicos. Yo sé que a veces queremos, I want to read fast and they know how can do it. And that's great, you guys. But right now, take your time. Use the punctuation, like I said, ¿verdad? Si hay un puntito, pausita larga. Y así les da tiempo como que ya del chance de ver qué dice la siguiente oración, ¿verdad? Y hacerlo tranquilo, porque a veces por tan rápido que queremos leer, se nos traba la lengua, ¿verdad? Y nos pasa a todos. Entonces, por eso, excelente trabajo y vamos ya con la última parte. Muchísimas gracias a todos por participar. Nancy Contreras. Good afternoon, Miss. Hello, good afternoon. Mark and Daniela usually stayed up a little longer. They put away the dishes, tidy up, and make sure the lunch are packed for the following day. Once they get into the bed, they watch a sitcom or two on television and go to sleep before. Before, no sé si aparece ahí, before midnight. Ah, no me aparece. Perdón, ahí tú me dices, ¿ahora sí? Sí. And go to sleep before midnight. Before midnight. Excellent. Just a few corrections, but maybe it's because it's not a common word. Tidy. This one, tidy, tidy. Remember, like I said, vowels, las vocales siempre, ¿verdad? Pero con estas lecturas vamos a ir, ¿verdad? Nos ayuda bastante a esa práctica. Por supuesto que hacen sonido largo y corto. No quiere decir que solo cuando encuentren dos vocales juntas, ahí es el long sound. En otras palabras, puede haber que esté la vocal sola y el sonido es largo. Existe. Lo único que yo les decía es que sí, si hay dos juntas, por seguro que es sonido largo. No quiere decir que en las demás palabras, chicos, no vaya a haber sonido largo aunque esté una vocal, ¿verdad? Pero realmente muy bien, la verdad solo con esa, pero es porque tal vez como uno no las usa muchísimo, ¿verdad? Pero de ahí lo contrario, estamos muy bien. Muy bien, veo, tengo varias manitas levantadas, así que vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando about this family, a typical day for the Dobson family. If I ask you, guys, with your own words, what you can tell me about a typical day about that family, using your own words. ¿Quién se quiere animar mientras colocamos otra lectura para ustedes? Les pregunto, si yo les dijera con sus propias palabras, ¿qué lograron captar de un día
común y corriente en la familia Dobson? ¿Qué me lograrían decir ustedes? Of course, if you want, say it in English. ¿Qué logramos captar? O algo que ustedes recuerden y que era un día típico en la vida de ellos. They have a very busy day. Excellent, Much excellent. things to do. Good. They prefer cook at Me- home because it's healthy. Excellent. Yes, you're right. And They wake cheaper, up- right? Sorry, they wake up early because in Miami is too much traffic in the morning. I appreciate that. Excellent. Yes. Perfect. You guys, excellent. That's important too. We can read a lot, but we got that comprehension, right? That's really important. The good thing is because we got the Spanish version next to the English part, right? That helped us a lot. Okay, because I know tengo a Carmencita and maybe somebody else want to read. I saw Safi, your hand, you raise your hand. So Safi, go ahead. We're still talking about this family. And it's important practice our pronunciation. Excellent. Thank you so much. If you want to read it again, raise your hand again. Doesn't matter. Vi a Safi también por ahí. Muchísimas gracias, Safi. Ahí está. Vamos a arrancar. Entonces, we're still talking about this family. We remember we got the first part, how they met. Now, a normal day in the Dobson family life, right? And right now, a weekend. You remember weekend is fin de semana, right? Entonces, vamos a weekend with the Dobsons. And we'll start with Carmen. Go ahead. Thank you, teacher. You're welcome. Mark and Daniela's kids love the weekends. They don't have to go to school and they get to play with their friends and watch a bit of TV. They are not allowed to watch TV during the week because they have to do their homework and get to bed on time. But on weekends, they get to watch some of their favorite TV shows which were recorded during the week and they get to sleep late. Excellent, excellent. Just remember the correct pronunciation for this action, allowed. A-L-L-O-W-E-D. We're using E-D, but it's allowed. 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 Yes. And the Thank rest, you. perfect. The rest, perfect. Just like, let me tell you something. Tal vez si tú quieres un poquito más suave las T, los soniditos de la T, no lo hagas tan marcado. Recordemos que la T, si inicia, si inicia, por ejemplo, la palabra con la T, sigue una pequeña explosión, ¿verdad? Como lo vimos en nuestra primera lección. Pero, por ejemplo, estos sonidos como la R y la T en inglés no son los fuertes, ¿verdad? Entonces, más suavecito, hazlo así más suavecito para que no se escuche, perdón, como tan marcado. Porque sí me gustó bastante, la verdad, como te digo, solo esa palabra loud fue la que ahí estuvimos un poquito, de ahí lo demás muy bien. Muy bien. Thank Let's you. continue. You're welcome, baby. It's really short. Okay. Mark and Daniela also look forward to the weekends. The result they don't get to do during the week. The work week is usually so stressful that by the time it's Friday evening, they just want to relax to forget about work. Excellent, excellent, pivot, excellent. And like what happened with pivot, when we got like words begins with the same sound, can be hard, right? Yeah. Pero, ¿qué hizo pivot? Regresa y ya de nuevo, ¿verdad? Pronuncia cada palabra. Excelente trabajo, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos. Ese Miss, mande. my name is PB on English. Ah, okay, I'm sorry. Thank you so much. But you remember, if our name is in Spanish, we say it in Spanish. But PB, if you want it, of course, no problem. Yes, it's my initial of my name.
Oh, My it's first kinda, name it's and my second name. And so it's I always say I'm PB. oh, so it's kind of nickname. Yes, It's it's like a nickname. Thank you, it's Miss. okay. No, thank you to you. Now we know you guys. It's PV. No, like I said all the time, Pepe. I'm sorry. Okay, let's continue with Pamela. On Friday evenings, the Dobson family usually goes to the movies. Picking out a movie, is fun, but they always have to pick movies that are rated PH-13. And Daniela don't think that movies that are how do you pronounce rated? I don't know. Because end with T, the sound for the E changed like an I. Rated. Rated. Rated R. Is the correct or The next one? yeah, Suitable. suitable for the children. After the movie, they always have dinner at a restaurant. Excelente, excelente, Pamela. Muy bien. La verdad que ahí teníamos palabras que uno las ve y uno, ¿verdad? Pero muy bien, la verdad que muy bien. Recuerden que este ED nos va a perseguir. Para entonces recordar esas terminaciones y cómo cambiaba el sonidito. Pero muy bien, te felicito. Muy bien. Hello, good afternoon, Safi. Hi, teacher and class. Good afternoon. Good afternoon. Adelante. Ay, on Saturday, ¿verdad? On Saturdays, muy bien. Saturday. Ay, que Dios me ayude. Tú puedes, tranquila, tranquila. Usted sabe cómo me pongo. Pero tú puedes. Recuerda, mira, respira y ve palabra por palabra, tranquila, recordando los sonidos. Los sonidos es lo importante. Tú puedes, ánimo. Ok, dice, on Saturday, the family has breakfast together. After that, the kids usually go or wine their friends or stay home and watch TV. And the afternoon, they go grocery shopping. They make sure No, lo habías dicho bien la primera vez. Sure. Sure, wood or boy? En este caso, buy. Buy. To buy. Buy plenty of fruits and vegetables. Sí, es verdad. Corríjame, En este Miss. caso, claro que sí. Recuerden que, Safi, no va a sonar como está escrito. Entonces, en este caso, la palabra vegetal es vegetables. Vegetable. Okay. In the evening, they rent and DVD and have dinner. Doher, no me acuerdo. Ahí vas muy bien. No, está muy bien, Safi. Solo recuerda, mira, lo que me gusta de estas lecturas, que como estamos hablando de un mismo como personaje de la familia Dobson, ¿verdad? Entonces, van a haber palabras que se van a repetir bastante, Safi. Y ahí lo que yo necesito es que tú las escuches como los compañeros nos lo dicen. Por ejemplo, usualmente se repite bastante. Correcta pronunciación para esta palabra, usually. Usually. Recuerda que las vocales, pero yo lo repito mucho, perdón chicos, hacen dos sonidos. Entonces tú tienes que lograr identificar y por eso leemos, escuchemos a nuestros demás compañeros esa pronunciación. En este caso, usually. La palabra juntos, ¿qué es esta? Together. Together. ¿Verdad? Together. Pero de ahí lo demás estuviste muy bien. Dijiste al principio, tú tienes que tener seguridad. Pero aquí casi siempre, Safi, cuando las palabras terminen con una vocal E, al final, perdón, ¿verdad? O sea,
La E no va a tener sonido. Entonces tú no te preocupes, así como acá no tenías que decir sure, ¿verdad? Ni shure ni nada. El Sure. sonido de la E automáticamente es una silent letter. Entonces ella no va a tener sonido. Entonces es sure, sure. Ujú. Pero de ahí estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Y muchísimas gracias por animarte a leer. De eso se trata, Safi. Thank you, Miss Majo. You're welcome. Vamos por acá, me aparece, déjenme ver. Andy Domínguez. Hi, teacher. Hello. ¿Cuál tengo que leer? ¿Dice on Saturdays? No, I think it's, let me see. This one, Sundays. Okay. Sundays are usually spent together. Everyone wakes up late. They have eggs, bacon, and toast for breakfast. Mark reads the newspaper at the table while the others chat. During the day, they go to the beach or the mall. They sometimes visit friends and relatives. Excellent, excellent. You got a beautiful pronunciation and accent. Excellent. Thank you, Let's teacher. continue with Maria Jose Flores. Hello, good afternoon. Hello, Miss. Hello. In the evening, they start preparing for the following week. The kids finish homework while Daniela cooks something for the week. The kids spend their time playing cards or watching TV until bedtime. Mark and Daniela put the food away and wash the dishes before bed. Excellent, before bed. Tocallita, María José, te digo algo. Ok, acá ustedes me van a odiar, pero remember, it's not my fault. It's English exceptions. I say like that exactly ooh sound, we don't have it. But in this case, this word is put. Sounds almost like a U y una U. Pero no tan marcada, pero acá sí. Acá es put, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando inicia la palabra until, ahí sí no, ahí es short sound, until, ¿verdad? Pero en el caso de esta únicamente, put, sí, sounds like a U, ¿verdad? Pero de ahí, vamos a ver, te quería decir otra cosa, déjame ver si me acuerdo. Es this again, the sound, because the vowel begins the word evening, evening, it's a short sound, evening. In the evening, acá nos suena como una E. Recuerden que hay sonido, perdón, dije short sound, but it's a long sound. Hay sonido corto y largo. En este caso, como iniciamos con esta, ahí sí suena un poquito long. Evening, evening. ¿Verdad? Casi cambió. Aquí no es evening, evening. Yo sé que las vocales es a veces lo que uno le anda ahí complicando, pero ahí, la verdad te escuché muy bien. Okay, And gracias. you're welcome. And let's see, preparing. I think Phoebe wants to know the correct pronunciation is preparing. And for this part is they try to get to bed by 10:30 so that they don't have too much trouble getting up on Monday morning. That's an example family, right? Everything is perfect with them. They don't want to spend money. They save all the money that they can do. That's great. The kids don't watching TV on the week. Esta familia sí, todos quedamos mal ahí a la par de los Dobson family. Thank you so much, you guys. Please, if you can turn on your camera. And remember, if you got a question, please go ahead. So next week, we continue practice with this short like stories about this family, so we can keep practicing, okay? And if you want, I can share the link because I found that all that we got a lot. Begin like the beginners, the basic, advanced, and so if you want, you can start at the beginning and continue and improve your pronunciation. ¿Verdad? Si ustedes desean, les puedo compartir este link que encontré con estas lecturas. Está muy bonito. Inclusive tiene la parte donde lo pueden escuchar primero y luego ya ustedes.
¿verdad? Entonces, al finalizar el Yes, curso. please, Miss. Excelente. Entonces, si todos lo quieren, lo compartimos ahí al finalizar para que ustedes lo hagan. Tienen lecturas desde principiantes hasta avanzados. Y ustedes pueden ir avanzando y mejorando. Escucharlo primero por si tienen dudas de alguna palabra y luego ya ustedes, ¿verdad? Entonces, hoy sí, Teacher Fede. Perdón ahí que siempre me pongo a platicar. Thank you, Teacher Fede. And thank you, you guys. And see you next week. Have a wonderful weekend. Bye, Goodbye, Sophie. everyone. Bye. Bye, Thank Priscilla. Good afternoon, Bye, everyone. Miss. Thank you. Bye. you. Have a Goodbye. nice weekend. Goodbye. Thank you. You too, you Goodbye. guys. Have a nice weekend. Thank you. You too. Bye, Andy. Thank you. Bye, Carmencita.